El escudo vibra en la mano. No por el impacto, por el temblor del propio cuerpo. El aire quema los pulmones. La sangre sabe a metal. Y, aún así, no hay miedo. El dolor debería estar ahí, pero no llega. Es como si alguien hubiera apagado una parte del cerebro. La parte que suplica vivir. Y aquí está la paradoja. ¿Cómo puede un hombre volverse más letal, más preciso, más resistente? Cuando está intoxicado, ¿qué clase de sustancia no debilita al guerrero, sino que eleva? Este no es un mundo seguro. Nunca lo ha sido. El mar no perdona errores. El frío no negocia. Y la noche cae rápido en el norte. Aquí no existe la jubilación. No existe la idea de algún día descansaré. El cuerpo trabaja hasta romperse. O hasta que alguien lo entierra bajo la tierra helada. Vivir significa estar preparado para perderlo todo en cualquier momento. La cosecha, la casa, la familia, una mala estación, una tormenta fuera de tiempo, una incursión enemiga. Y la vida que conocías desaparece. Por eso, sobrevivir no es un ideal moral. Es una obligación brutal. Aquí, sobrevivir significa estar dispuesto a matar. Y aceptar, sin dramatismo, que tal vez hoy seas tú el que no regrese. Los vikingos no viven rodeados de comodidades. Viven en un universo donde el frío castiga cada error, donde el hambre no solo duele, sino que humilla, donde la debilidad se recuerda durante generaciones. La violencia no es una excepción, es parte del paisaje, no porque sean monstruos, sino porque el mundo en el que nacen no ofrece alternativas suaves. Desde pequeños aprenden una verdad incómoda. Nadie va a salvarte si no puedes defenderte. Y cuando llega el momento de subir al barco, cuando el drakkar se aleja de la costa envuelto en niebla, no se marcha solo un grupo de hombres armados. Se marcha la única línea que separa a esa comunidad del desastre. Ellas no lloran en voz alta, no porque no sientan miedo, sino porque el miedo aquí se lleva por dentro. Saben que algunos no volverán. Saben que esa posibilidad siempre está presente. Y aún así, nadie detiene la partida. Porque no salir también es una forma lenta de morir. Y cuando finalmente llega el combate, cuando el enemigo aparece al otro lado del campo o de la playa, el peligro no siempre es el hombre que tienes enfrente. A veces, el verdadero enemigo está dentro. Ese segundo eterno antes de cargar. Cuando el cuerpo entiende el peligro antes que la mente. Cuando el instinto grita que huyas. Que vivir es más importante que la gloria. Ese instante decide batallas y destinos, porque el honor, aquí, no es un concepto abstracto, es un contrato social. Si huyes, sobrevives hoy, pero mueres todos los días siguientes. Serás recordado, se hablará de ti, y no de la forma que deseas. Por eso, el mayor obstáculo no es la espada enemiga, es el terror primitivo que habita en cualquier ser humano. Y ahí aparece el verdadero campo de batalla. No en la playa, no en el bosque, no en el muro enemigo, sino en la mente. Pero algunos hombres descubren algo inquietante. El miedo puede ser silenciado. Las sagas no lo narran como una hazaña. Lo describen como un fenómeno inquietante. Primero, el cuerpo comienza a temblar. No de frío, no de miedo. Es un temblor profundo, involuntario. Como si algo despertara desde dentro.
Los dientes rechinan con tanta fuerza que parece que van a romperse. La mandíbula se tensa. El aliento sale a golpes cortos, violentos. Los ojos cambian. La mirada pierde enfoque. No buscan rostros. No reconocen personas. Solo movimiento. En ese estado, el hierro deja de importar. El fuego deja de advertir. La herida deja de doler. No porque el cuerpo sea invulnerable, sino porque la mente ha dejado de registrar el daño como una amenaza. Las sagas llaman a esto Berserkgang. No es un arrebato momentáneo. No es una rabieta violenta. Es un estado. Una ruptura. El berserker no pelea mejor porque sea más hábil. Pelea porque ha cruzado un umbral psicológico. Ha abandonado la lógica que frena a los hombres normales. Esa voz interior que calcula riesgos, que mide consecuencias, que suplica conservar la vida. Aquí, esa voz se apaga. Por eso los relatos no hablan de hombres. Hablan de osos. Hablan de lobos. El animal no reflexiona. No duda. No imagina el mañana. El animal actúa. Y en el campo de batalla, esa ausencia de duda es aterradora. No solo para el enemigo, también para los propios aliados. Porque el berserker no es un soldado disciplinado. Es una fuerza liberada. No responde a órdenes convencionales. No escucha advertencias. No distingue entre peligro calculado y destrucción absoluta. Es sutil, pero también impredecible. Las sagas insisten en ese detalle. No glorifican el Estado. Lo respetan. Y lo temen. Cuando el estado termina, el cuerpo colapsa. Agotamiento extremo. Confusión. Vacío. Como si algo hubiera usado al hombre. Y luego lo hubiera abandonado. Por eso el berserker no es el guerrero común. Es una figura liminal. A medio camino entre lo humano y lo salvaje. Entre lo social y lo prohibido. Y aquí surge la pregunta que incomoda incluso a los cronistas medievales. ¿De dónde viene esta transformación? ¿Es solo una metáfora exagerada? ¿Un lenguaje simbólico para describir el valor extremo? ¿O alguien había aprendido a empujar la mente humana más allá de su límite natural? Porque si este estado puede activarse, si no aparece por azar, entonces alguien, en algún lugar, descubrió cómo apagar al hombre, para dejar salir a la bestia. Y para entender cómo se cruza ese umbral, primero hay que mirar aquello que no se ve, lo que entra en el ceo, ERPO antes de que comience la transformación. Esto no es consumo recreativo. No hay risas. No hay excesos sin propósito. Aquí nadie busca olvidar quién es. Busca convertirse en algo distinto. En el mundo vikingo, la idea moderna de droga no existe. No hay ocio químico. No hay escapismo. Lo que existe es preparación. Preparación para el dolor. Para el miedo. Para la violencia inevitable. Alterar la conciencia no significa huir de la realidad. Significa atravesarla. Es entrar en una versión más intensa del mundo. Más cruda. Más directa. Más honesta. Como un soldado moderno que se inyecta adrenalina antes de una misión extrema. Como un cirujano que apaga el dolor para poder cortar sin temblar. No para sentir menos, sino para actuar mejor. En este contexto, la sustancia no es un vicio. Es una herramienta mental. Una llave. No cría valentía de la nada. No inventa habilidades. Lo que hace es retirar los frenos que la mente impone cuando percibe peligro. Miedo. Duda, autoconservación, elementos útiles para vivir, pero letales en combate.
El vikingo no busca perder el control. Busca redirigirlo. Quiere silenciar la voz interna que calcula pérdidas, que imagina heridas, que visualiza la muerte antes de tiempo. Porque esa voz, en plena batalla, mata antes que la espada enemiga. Por eso, cualquier elemento capaz de modificar la percepción tiene valor. No como entretenimiento, sino como tecnología psicológica. La preparación no ocurre en el último momento. No es impulsiva, no es accidental. Se planifica, se mide, se transmite. El conocimiento sobre plantas, bebidas o mezclas no pertenece a cualquiera. No se improvisa, no se comparte sin control. Está integrado en la cultura como un saber funcional, tan serio como construir un barco, tan delicado como forjar una espada, porque un error no provoca una mala noche, provoca la muerte. Aquí no hay romanticismo, hay pragmatismo brutal. Si una sustancia ayuda a soportar el frío, se conserva. Si reduce el dolor, se estudia. Si permite actuar cuando el cuerpo suplica detenerse, se respeta. La moral moderna juzga desde la comodidad. Ellos juzgan desde la supervivencia. En un mundo donde cada combate puede ser el último, cualquier ventaja mental es tan valiosa como un arma bien afilada. Por eso, la pregunta nunca fue, ¿es peligroso? La pregunta siempre fue, ¿funciona? Y cuando algo funciona en un mundo así, no se descarta, se integra, se convierte en parte del sistema que permite a una sociedad seguir existiendo un invierno más. Pero no todas las herramientas son iguales. Algunas son ambiguas, otras, directamente, inquietantes. Y para entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar, hay que observar con atención. La primera sustancia que la historia moderna no ha podido olvidar. Lo has visto mil veces. En cuentos infantiles, en mundos de fantasía, en iconografía chamánica repetida hasta el agotamiento. Es tan familiar que parece inofensiva. La amanita muscaria, roja como la sangre fresca, blanca como la nieve que la rodea. Una advertencia natural que el ojo moderno interpreta. Demasiado tarde. No provoca un simple mareo. No es una embriaguez amable. Distorsiona el tiempo. Hace que los minutos se estiren o colapsen. El cuerpo se siente enorme o ajeno. El dolor se vuelve distante, casi abstracto. Algunos describen una sensación inquietante de invulnerabilidad, como si el cuerpo ya no fuera completamente propio, como si algo más grande lo estuviera usando. En ese estado, los movimientos se sienten más rápidos, más pesados, más decisivos, no porque el cuerpo sea más fuerte, sino porque la percepción del límite se ha deformado. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿La consumieron los vikingos? La respuesta honesta incomoda tanto al mito como al escepticismo. No hay prueba directa. No hay restos concluyentes asociados a contextos de combate. No hay descripciones claras que confirmen su ingestión sistemática. La arqueología guarda silencio. Pero el silencio no siempre es ausencia. A veces es espacio para la duda razonable. Porque al norte de estas tierras, en climas similares, en paisajes casi idénticos, otros pueblos sí la utilizan. Los pueblos sami emplean la manita muscaria en rituales chamánicos, no como entretenimiento, no como exceso, como herramienta espiritual, para inducir trance, para alterar la percepción, para cruzar límites mentales que, en estado ordinario, permanecen cerrados. Y aquí aparece el terreno incómodo de la historia cultural. Los vikingos comparten territorio, comparten rutas,
Comparten relatos orales. Comparten una cosmovisión donde lo invisible no es fantasía, sino parte activa del mundo. Eso no convierte la hipótesis en hecho. No autoriza certezas fáciles. Esto no es evidencia. Es probabilidad cultural. Un rumor con raíces profundas. Un eco que atraviesa generaciones. Pero sigue siendo un eco. La historia exige prudencia. Porque donde no hay prueba material, el mito tiende a llenar el vacío con comodidad narrativa. Tal vez algunos lo probaron. Tal vez otros lo evitaron. Tal vez su uso fue puntual, ritual, excepcional. O tal vez nunca cruzó ese límite. La verdad es menos espectacular, pero más honesta. La amanita muscaria no explica por sí sola la ferocidad vikinga. No es una llave universal. No es una respuesta definitiva. Es una posibilidad. Nada más. Nada menos. Y sin embargo, mientras este hongo sigue alimentando el mito, otra sustancia, mucho menos conocida y mucho más peligrosa, ra en la sombra con pruebas reales en la mano. El beleño negro. Aquí ya no hablamos de rumores sugerentes ni de paralelos culturales. Aquí hablamos de tierra removida, de semillas reales, de hallazgos incómodos. La arqueología lo confirma. Sus semillas aparecen donde no deberían estar si fueran simples malas hierbas. En casas, en tumbas, en espacios vinculados a lo ritual. No están ahí por casualidad. Alguien las recolecta, alguien las guarda, alguien conoce su valor. El beleño no es amable. Nunca lo ha sido. Es una planta traicionera, incluso para quien cree dominarla. La línea entre el efecto deseado y la catástrofe es mínima. Invisible. En dosis pequeñas, adormece el dolor. El cuerpo sigue recibiendo el impacto, pero la mente deja de interpretarlo como una amenaza inmediata. En dosis mayores, algo más peligroso ocurre. La inhibición desaparece. Los impulsos se liberan. La prudencia se disuelve. El beleño no crea valor. Elimina el freno. Y cuando el freno desaparece, el cuerpo avanza incluso cuando la razón debería detenerlo. Ese es su verdadero poder. No hace al guerrero más fuerte. Lo hace más temerario. En exceso, el precio es brutal. Desorientación, delirio, violencia sin dirección. Y, finalmente, la muerte. Por eso el beleño exige conocimiento, experiencia, control. No es una planta para el uso indiscriminado. No es una solución milagrosa. Es una herramienta peligrosa que solo tiene sentido en manos de una cultura acostumbrada a convivir con el riesgo. El hecho de que aparezca en tumbas dice algo inquietante. No solo se usa en vida, tiene un significado más profundo. Está asociado a transiciones, a umbrales, a momentos donde el cuerpo y la mente cruzan fronteras irreversibles. Vida y muerte, dolor y ausencia de dolor, control y abandono. El beleño no es una leyenda atractiva. No tiene colores llamativos. No alimenta la fantasía popular. Pero es real. Y su presencia nos obliga a aceptar una verdad incómoda. Algunos vikingos estaban dispuestos a jugar con sustancias que podían destruirlos, si a cambio obtenían una ventaja en el momento decisivo. Porque en su mundo, el peligro no era una excepción. Era el precio de seguir existiendo. Y cuando una sociedad acepta ese principio,
empieza a desarrollar sistemas aún más complejos, para empujar la mente humana hasta donde pueda resistir. Pero el beleño, por sí solo, no explica todo. No actúa en el vacío. No funciona sin contexto. Para comprender cómo estas sustancias se integran de verdad, hay que observar el sistema que las rodea, y el ritual que convierte el riesgo en algo controlado. Es como quitarle el sistema de frenos a un coche de guerra. Más rápido, más peligroso, imparable, para el enemigo y para el conductor. Pero el verdadero poder no está en la planta, está en el ritual. Nada ocurre al azar. Nada aquí es improvisado. Nada depende de un impulso momentáneo. Antes de cualquier combate, el cuerpo se convierte en un instrumento. Y como todo instrumento, debe ser afinado. La respiración se fuerza. No es natural. No es cómoda. El aire entra rápido. Sale con violencia. El oxígeno inunda la sangre. El ritmo cardíaco se eleva. La mente comienza a perder estabilidad. No es un accidente. Es el primer paso. Luego vienen los movimientos. Simples. Repetitivos. Casi hipnóticos. Golpear. Balancearse. Avanzar y retroceder. El cuerpo entra en piloto automático. La atención se estrecha. Todo lo que no pertenece al aquí y ahora desaparece. La música no busca entretener. Busca dominar. El tambor, el canto, el golpe seco, no aportan información. Aportan ritmo. Y el ritmo es una trampa perfecta para la mente humana. Cuando se mantiene el tiempo suficiente, la mente deja de pensar en términos individuales. Se disuelve la identidad. Ya no hay un yo. Hay un nosotros. La percepción del tiempo se distorsiona. Los segundos pierden forma. El pasado y el futuro dejan de importar. Solo existe el movimiento continuo. Aquí es donde el error moderno aparece. Pensamos en sustancias como el detonante principal, como si todo dependiera de lo que entra en el cuerpo. Pero en este sistema, la sustancia no inicia nada. Solo acelera. Empuja una puerta que ya está abierta. Sin respiración forzada, no hay alteración profunda. Sin ritmo constante, no hay trance. Sin repetición, no hay disolución del miedo. La sustancia, cuando aparece, solo intensifica un proceso que ya está en marcha. Por eso no cualquiera puede usarla. Por eso no funciona en aislamiento. Por eso no se trata de drogarse. Se trata de activar un estado mental específico. Todo encaja como una máquina primitiva, pero precisa. Cuerpo, ritmo, respiración, expectativa colectiva. Cada elemento refuerza al otro. Si uno falla, el sistema colapsa. Ellos no lo llaman química, no lo llaman alteración, no lo llaman droga. Lo viven como tecnología mental. Un conocimiento transmitido, perfeccionado, probado en el único entorno que importa. El combate real. Aquí, la mente no es un refugio. Es un obstáculo que debe ser reconfigurado. Y este sistema no busca perder el control. Busca algo más peligroso. Busca redirigirlo. Pero incluso el sistema más refinado necesita un catalizador. Algo que una al grupo más allá del ritmo y la respiración. Algo que refuerce el vínculo antes de cruzar el umbral final. Y ese catalizador no siempre crece en la tierra. A veces se sirve en un cuenco compartido. No es solo alcohol. Nunca lo ha sido. Aquí no se bebe para perderse. Se bebe para recordar quién eres. Y, sobre todo, a quién perteneces.
El hidromiel no busca emborrachar, no al menos en su forma ritual. Busca algo más sutil y más poderoso. Busca unir. En una sociedad donde la supervivencia depende del grupo, la identidad individual importa menos que la colectiva. El yo es frágil, el nosotros resiste, y el hidromiel actúa como el pegamento invisible, que mantiene ese nosotros intacto, cuando todo lo demás amenaza con romperse. Beber juntos no es un gesto casual. Es un acto cargado de significado. Cada sorbo reafirma un pacto no escrito. Estoy contigo. Lucharé a tu lado. No huiré cuando llegue el momento. El miedo individual se diluye, porque ya no se enfrenta solo. El hidromiel relaja las tensiones. Suaviza los bordes del pensamiento. Reduce la distancia entre hombres distintos, hasta que todos sienten lo mismo. No elimina el miedo. Lo redistribuye, y un miedo compartido pesa menos. En ese instante, ya no importa quién era agricultor, quién comerciante, quién guerrero experimentado. Todos son parte del mismo destino. Por eso un ejército no se mueve solo por valentía. La valentía es inestable. Se quiebra. Un ejército se mueve por pertenencia, por la certeza de que abandonar al grupo es peor que enfrentar al enemigo. El hidromiel refuerza esa certeza, no como una orden, como una sensación, una convicción emocional profunda, que no necesita palabras. Aquí, la bebida no es el centro del ritual, es el catalizador. Acelera la cohesión, refuerza los lazos, prepara el terreno mental para lo que viene después. Porque cuando el combate comienza, ya no hay espacio para negociar lealtades. Ya no hay tiempo para construir confianza. Eso se hace antes, en la penumbra, en el silencio compartido, en el cuerno que pasa de mano en mano. El hidromiel no convierte a los hombres en héroes. Los convierte en algo más funcional para la guerra, en parte de una sola voluntad. Pero incluso este pegamento social tiene un límite. Porque cuando la batalla termina, cuando el ruido se apaga y la sangre se enfría, queda un vacío que ninguna bebida puede llenar. Y es en ese vacío donde se revela el coste real de empujar la mente humana más allá de su umbral natural. Estas sustancias no hacen héroes, hacen armas humanas. Y toda arma se rompe. Las sagas también hablan de colapsos, de agotamiento extremo, de hombres que, después del trance, quedan vacíos. El precio de apagar el miedo es pagar luego con el cuerpo. Los vikingos no conquistaron por estar drogados. Conquistaron porque entendieron algo esencial. La guerra no se gana solo con músculo. Se gana dominando la mente. Las sustancias no los hicieron salvajes. Los hicieron funcionales en un mundo inhumano. Hoy buscamos anestesiar el dolor para no sentir. Ellos lo alteraban para poder actuar. La diferencia es brutal. La pregunta no es si eran bárbaros. La pregunta es si nosotros resistiríamos un solo día. Si nuestras propias sustancias modernas. Café. Ansiolíticos. Pantallas. Así que dime algo, y respóndelo con honestidad brutal. Si una sustancia pudiera convertirte en alguien más fuerte, más valiente, pero te quitara una parte de tu humanidad, ¿la usarías antes de entrar en batalla? Te leo.